Bien, buenas noches a todas las personas que nos dan seguimiento. En la noche de hoy vamos a tener un tema de sumo interés para toda la comunidad jurídica y, por qué no, en sentido general también. Pues el día de hoy estaremos abordando un pequeño conversatorio con nuestro amigo y hermano Daniel Abad, quien va a acompañarnos en la noche de hoy. Hacer de su conocimiento también que para el próximo miércoles vamos a contar con la presencia del magistrado Ernesto, quien es juez de paz. Ernesto Cabral Gomera estará con nosotros hablando sobre la valoración probatoria en la audiencia preliminar. La noche de hoy estaremos hablando sobre lo que es la vulnerabilidad o si la obligación de ponernos la vacuna en contra del COVID-19 vulnera o no derechos fundamentales. Es bueno establecer, ¿verdad?, que esto será un conversatorio desde el punto de vista jurídico. ¿Qué tanto nos protegen los derechos que tenemos para evitar este tipo de situaciones? Ya veo por aquí que nuestro querido Daniel me... Mientras él se conecta, pues yo lo voy a presentar de manera muy sucinta para que podamos entonces abocarnos a entrar en el tema. Mi querido Daniel es un joven abogado que fue defensor público por 4 años. En 4 años se destacó como defensor del año a nivel nacional en el periodo 2017. Varias veces fue defensor del año en su oficina en San Cristóbal y actualmente se desempeña como letrado en la Suprema Corte de Justicia. Además de esto, posee un magíster en Derecho Constitucional. Entonces, sin más que agregar por el momento, vamos a darle la bienvenida. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, hola Dalquiris, buenas noches a Hola. todos los que hasta ahora se han unido, los que nos acompañan en este conversatorio en el día de hoy. Sí, gracias a todos por el favor de la sintonía. Daniel, entonces, para entrar un poco en materia, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la introducción antes de irnos al abordaje directo para poder llegar entonces a la conclusión de si desde tu perspectiva, al igual que si desde la mía, se vulnerarían o no derechos fundamentales con esta obligatoriedad que ha querido implantar el Estado, ¿no? Hasta cierto punto con esto del tema de las vacunas. Bueno, Dalquiris, mira, eh, no podemos entrar, digamos, de lleno sin hacer una especie de preámbulos explicativos, ¿verdad? Tanto sobre el tema, sobre los procedimientos, sobre el fondo, sobre incluso las opiniones que existen. Mira, hay que entender claramente, ¿verdad?, que la situación en que estamos, eso no es misterio para nadie. Estamos en una pandemia mundial desde hace ya un tiempo y eso obviamente ha dado lugar a que se adopten ciertas medidas que en términos regulares, sin pandemia, serían bastante cuestionables, pero la misma Constitución y las normas prevén, ¿verdad?, la adopción de ciertas medidas de ciertos estados como el estado de excepción, en este caso el estado de emergencia, y eso es claro que da ciertas libertades al gobierno, digámoslo así. Sobre el tema que está ahora en la discusión, porque esto ha traído muchísimas discusiones. Tú recuerdas que nosotros el año pasado hablábamos, en abril del año pasado, recuerdo, que yo escribí sobre ese tema, hicimos un live, hablábamos eh, de la violación de derechos fundamentales con los arrestos, ¿verdad?, de las personas de que por la violación del toque de queda y también el cobro de las multas irregulares que se estaban dando. En ese momento éramos una opinión minoritaria, una opinión, digamos, rebelde, pero después Que con el paso vimos, del tiempo terminó cambiando y de ¿verdad?, hecho vimos cómo luego la opinión mayoritaria era que los arrestos no procedían, que las multas no procedían. Varios tribunales constitucionales de diferentes países emitieron decisiones al respecto, etcétera. En este caso, ahora la discusión que está ahora mismo es sobre la vacuna. Ahora estamos en una etapa ya de vacuna, ya existen vacunas contra el coronavirus, contra el COVID-19, y entonces la discusión ahora es porque hay personas que no se quieren vacunar. Entonces se debate si el Estado tiene la facultad, tiene el poder
de obligar a las personas a que se vacunen, si esto es constitucionalmente admisible, digámoslo así, esa es la discusión, si eso no viola ningún derecho fundamental o si afecta un derecho, porque obviamente que lo afecta, si aún así la medida puede entenderse como razonable. Esa es la discusión. Sobre esta discusión hay diferentes opiniones. Bueno, dentro del país realmente, en el ámbito jurídico, las opiniones que yo he visto es a favor de la obligatoriedad. ¿Entiendes? Varias voces, digamos, relevantes del ámbito jurídico dominicano, especialmente en el ámbito constitucional, han dicho que, primero, que con la normativa vigente da lugar a la obligatoriedad de la vacuna, porque esta discusión tiene varios matices. Primero, que hay legislación actualmente que permite la obligatoriedad de la vacuna, es lo primero. Y segundo, también está el tema de que si se dicta una ley obligando a recibir esta vacuna, entonces dicen también esos constitucionalistas que es razonable desde el punto de vista constitucional y que la violación del derecho fundamental o la afectación de los derechos fundamentales es proporcional. Esa es básicamente la discusión. Entonces, empecemos por ahí. Hay que empezar explicando cuáles son los argumentos en favor de la obligatoriedad de la vacuna, del poder del Estado de obligar a las personas a vacunarse en esta pandemia. ¿Cuáles son los argumentos? Primero, los argumentos, como te decía, de que hay legislación vigente que permite ese tipo de medidas. Dentro de lo que se cita como legislación vigente es el Código Laboral. El Código Laboral es una de las normas que se está citando para, digamos, sustentar, darle fuerza, fundamentar legalmente esa opinión en favor de la obligatoriedad. ¿Qué dice el Código Laboral, o por lo menos la norma que citan estas personas o estos juristas? Mira, el artículo 44 del Código Laboral dice lo siguiente: además de las contenidas en otros artículos de este código y de las que pueden derivarse de los contratos de trabajo, de los convenios colectivos de condiciones de trabajo y de los reglamentos interiores, son obligaciones de los trabajadores, y enumera varias obligaciones. En el numeral 3 dice: observar rigurosamente las medidas preventivas o higiénicas exigidas por la ley, las dictadas por las autoridades competentes y las que indique el empleador, para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan. Esto es una obligación del empleado, ¿verdad? Esas son obligaciones de los trabajadores. En resumen, tienen que adoptar las medidas de higiene, las medidas de salubridad para proteger, ¿verdad?, el entorno, los demás compañeros, etc. Esa es una obligación. Y luego dice, entonces, se van al artículo 88 de ese mismo código, el Código Laboral, en su numeral. Bueno, vamos a leer el artículo base, que es el 88, que dice lo siguiente: el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo despidiendo al trabajador por cualquiera de las causas siguientes. Enumera varias causas, y en el numeral 15 te dice: por negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir procedimientos indicados por la ley, las autoridades competentes o los empleadores, para evitar accidentes o enfermedades. ¿Qué pasa? Hasta ahí vamos bien. Digamos, los juristas dirán, bueno, pero es clara la ley. Es lo que te dicen, es clara la ley. Porque la ley te dice que el mismo empleador, fíjate, el mismo empleador puede implementar medidas para prevención de enfermedades que tú como empleado estás obligado a cumplir. Y que si no las cumples, dice la ley, pues entonces yo tengo derecho a despedirte de manera justificada. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros analizamos la ley de una forma, digamos, más detenida y a la luz de los principios jurídicos, de los principios del derecho, nos damos cuenta que la ley no es tan clara o no dice lo que supuestamente dice de manera clara. Fíjate en lo siguiente, mira. Lo primero que te dice es cuáles son las medidas que debe el empleado respetar. Dice las dictadas por la ley, ¿verdad? Hay que partir de ahí. La ley, en ningún momento, no hay ninguna ley actualmente que
establezca la vacunación obligatoria en relación específica, ¿verdad?, a la vacuna del COVID. De manera específica, que diga, mira, es obligatorio recibir la vacuna del COVID. Si no la recibe, ¿verdad?, comete la infracción tal, es sancionado de tal manera, etcétera. No hay una ley ahora mismo, en eso tenemos que estar de acuerdo. Nos vamos por ahí. Pero también te dice que el empleado está obligado a cumplir con las normas que indica el mismo empleador o los gremios laborales, por ejemplo. Y digamos que un empleador en ese sentido dice, bueno, dicta una especie de resolución interna donde dice que todo empleado de su empresa debe vacunarse y de lo contrario será despedido. ¿Qué sucede con esto? Muchos dirán que la ley se lo permite, pero la Constitución no se lo permite. Porque mira qué pasa. La ley le permite al empleado tomar medidas internas, ¿verdad?, en su empresa para garantizar estos derechos de salubridad, de no enfermedad. Pero el empleador, tiene límites, que no te lo dice la ley, pero te lo dice la Constitución. El empleador no puede establecer cualquier tipo de medida. No es esa libertad que le da la ley, porque la misma Constitución te dice en el artículo 74, numeral 2, si no me equivoco, te dice claramente que los derechos fundamentales solo podrán ser restringidos por ley. Y las medidas que se tomen o las leyes que se adopten que afecten el ejercicio de los derechos fundamentales, pues entonces deben ser dictadas por ley. Y sabemos nosotros que quienes dictan las leyes son la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que conforman el Congreso Nacional. Entonces, si un empleador, quiere obligar, digamos, a través de una medida interna a que el empleado reciba la vacuna, justificándose en estas normas, entonces se estaría excediendo, porque la obligatoriedad de la vacuna nadie puede discutir que afecta a derechos fundamentales. ¿Cuáles afecta? Afecta, ¿verdad?, el derecho de autodeterminación. Es lo primero, porque ese es un derecho que te permite a ti como persona tomar decisiones sobre tu vida libremente. Pero también te afecta el derecho a la salud. ¿En qué sentido el derecho a la salud? Bueno, porque los riesgos que yo debo asumir con la recepción de una vacuna, yo no estoy tomando la decisión de recibirlo, tú me estás obligando. Y sabemos nosotros, no podemos hacernos la vista gorda, de que la vacuna, toda vacuna, tiene sus riesgos. Y más esta vacuna, no sabemos ni siquiera cuáles serían esos riesgos, esos efectos, porque la vacuna, digamos que ahora es que se está probando en la realidad. Cumplió con todas sus Exactamente, yo fases. creo que ese es un punto que realmente hay que tomarlo en cuenta al momento de cualquier debate, porque estamos ante la presencia de una vacuna experimental donde ni el fabricante, ni el Estado, ni absolutamente nadie te va a dar ningún tipo de protección si te pasa algo por el tema de la vacuna. Y que además de eso, yo entiendo que hay una desinformación a nivel de la población, porque muchísima gente está diciendo ahora que a la gente que se vacuna que le da más fuerte, que ahora se están muriendo más los que se vacunan que no. Sí. Entonces, como que son tanto bombardeo de información que al final uno no sabe ni siquiera a quién creer. Bien, mira, voy anotando las preguntas que veo que están haciendo ahí. Mira, Dalkiri, yo no quiero usar el término experimental, porque luego, ¿verdad?, vienen los críticos, digamos, y empiezan a decir, bueno, pero que si ya se aprobó y cumplió con toda la fase, no se puede llamar experimental desde el punto de vista técnico, y de verdad. Pero nosotros vamos a llegar a ese tema, porque yo estoy primero planteando los argumentos jurídicos a favor para explicar por qué no se dan. Entonces, ahí yo creo que estamos claros en la interpretación que acabo de dar. ¿Por qué esa norma no permite un despido injustificado por la negativa de recibir la vacuna? Porque no está, no está implementado por ley, es lo primero. Y porque el empleador no tiene la facultad constitucional de dictar ese tipo de medidas tan, digamos, tan violentas en contra de derechos fundamentales. Entonces, esa norma, descártenla. Los empleadores que no se agarren de ahí, porque pueden tener problemas en los tribunales, entiendo yo, porque también es un tema de interpretación, los jueces podrán interpretar otras cosas.
Porque ese es algo que yo quería decir también de manera, digamos, en el preámbulo, y es que esto es una opinión que yo estoy dando. O sea, no hay de que una verdad, etcétera. No, 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 no. Esto es una opinión sobre un debate. ¿Me entiendes? Que no necesariamente yo tengo que tener la razón. Cada quien tiene su forma de ver las cosas y de interpretar la ley, digamos así. Entonces, cuando pasamos a otro argumento de Alquiri, es sobre la ley de salud. La ley de salud, en su artículo 64, dice que es responsabilidad de las CESPAS, cuando se era la Secretaría, ¿verdad? Ahora es el Ministerio de Salud Pública, garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias, oye, aprobadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y los organismos nacionales competentes, según el perfil epidemiológico del país. Dice, las vacunas obligatorias. Mira, aquí se le puede dar dos interpretaciones. Tú puedes decir, bueno, eso quiere decir que hay vacunas obligatorias que tienen que ponerse de manera obligatoria, pero también tú puedes interpretar que el Estado está obligado a garantizar ciertas vacunas. No sé si me captan la idea. O sea, el Estado tiene una obligación de garantizar ciertas vacunas a la población, el acceso a la vacuna, ¿me entiendes? No es que el Estado va a obligar a vacunarte, es que tú tienes que garantizar el acceso a esas vacunas. Eso es una interpretación que se le puede dar. Sigue el artículo diciendo que son obligatorias. Y como de hecho se está haciendo, porque todo el Estado sí se ha preocupado porque en todos los centros, de manera a que le llegue a toda la población, el agua están buscando un megacentro. Hay personas influentes en el país que han hecho campañas y se han dirigido a los lugares más inhóspitos, más remotos, para que la vacunación pueda llegar. Y ese punto bueno y válido. Ahora, el tema es que una cosa es que yo ponga a disposición, que es lo que yo como Estado tengo que hacer, ponga a disposición la vacuna, y otra muy diferente, entiendo yo desde mi punto de vista, necesariamente obligarte a que una vez que la vacuna esté ahí, tú te la pongas. Pero vamos a entrar a eso después. Entonces, Continúo. sigue diciendo el artículo, que aquí ya, digamos, es más conflictivo. Dice, son obligatorias las vacunaciones y revacunaciones que el ministerio ordene. Estas serán practicadas con productos autorizados por el ministerio y de acuerdo con las técnicas internacionalmente establecidas. O sea, ahí te está diciendo claramente que el ministerio puede establecer vacunaciones y revacunaciones obligatorias. O sea, el ministerio te puede decir, mira, esta vacunación es obligatoria y hay que ponérsela. Y esta revacunación también. Y hasta ahí, digamos, tendrán razón. Tendrán razón los que se fundamentan en este artículo también para decir que hay legislación vigente que permite la obligatoriedad de la vacuna. Pero ¿qué pasa, Valkyrie? Esto tiene dos críticas desde mi punto de vista. Primero, la interpretación no se puede hacer aislada, como se está haciendo de ese solo artículo. Porque tú sabes, nosotros los abogados sabemos que las leyes, las normas jurídicas tienen diferentes maneras de interpretarse. Una de ellas es la interpretación sistemática o armónica, como le quieren llamar. Eso es una interpretación donde te dice, tú tienes que interpretar las normas por conjuntos, digámoslo así. ¿Entiendes? O sea, no es una norma aislada, esa norma está enlazada con otras normas de esa misma ley o hasta del sistema o del ordenamiento jurídico de que se trate. En este caso, ese artículo 64 pertenece a la sección 2, que habla sobre las vacunaciones, que pertenece al capítulo 2 de esa ley que habla sobre las enfermedades transmisibles. Entonces, la sección 1 dice disposiciones comunes. O sea, a todo lo que tenga que ver con ese artículo, con ese capítulo de las enfermedades transmisibles, estas disposiciones del artículo 63 de la Ley de Salud son comunes a todas. ¿Y qué te dice? Te dice, toda persona física o moral, pública, descentralizada o autónoma, debe cumplir diligentemente las disposiciones legales y reglamentadas dictadas para el control de las enfermedades transmisibles en la población. Fíjate. Dice, debe cumplir diligencias de las disposiciones legales. Perdón, dame un segundo. Bueno, ese artículo es parte también de como te estoy diciendo. Y te voy a explicar por qué es importante y por qué te lo estoy leyendo. Ese capítulo 2, ¿verdad? También pertenece al título 2 de esa misma ley. ¿Sabes? Título, capítulo, sección, ¿verdad? Vamos así. Entonces el título te dice lo siguiente.
de la prevención y control de enfermedades y accidentes. Luego dice el artículo 60. Para los efectos de esta ley se entiende por prevención el conjunto de actividades específicas dirigidas a evitar que se produzca la enfermedad fíjate en esto, a evitar que se produzca la enfermedad o evento epidemiológico. O sea, todo lo que tú lees en ese título, incluyendo el artículo 64, te está hablando a ti de que necesariamente tiene que estar dirigida a evitar que se produzca la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? La vacunación contra el COVID no está destinada a evitar la enfermedad. No está destinada a eso, lo sabemos, porque es una vacunación que te está introduciendo al cuerpo porciones, digamos, del virus, una proteína que parte de ese virus, que te activa el sistema inmunológico para que entonces tu cuerpo tenga las herramientas para enfrentar la enfermedad. Fíjate, no te está diciendo que no te va a dar la enfermedad o que va a evitar la enfermedad. Te está activando de manera artificial el sistema inmunológico para el combate de esa enfermedad, que es algo que sucede de manera natural cuando tú te infectas de algo. Cuando tú te infectas, entonces el sistema inmunológico crea mecanismos de defensa. Entonces, si la vacunación no está destinada a evitar una enfermedad, porque ya estamos, ¿verdad? Escuchamos por todas partes que esto no es para evitar la enfermedad, que es para que no te dé grave, para que, ¿verdad? Ese es el argumento que se maneja. El argumento que se maneja es ese. Entonces, no está para que si te da no te mate, para que si te da no te mates. Ese es como el grupo, es como que vamos a vacunarte para que cuando te dé, pero no te va a matar. pero sin embargo hay personas que se han vacunado y que han hecho crisis peor que si le hubiera dado el virus de manera natural. Es una estadística oculta. No, porque no, eso no va a salir. Y yo no quiero que con esto se note como que yo soy un antivacuna, como dice, porque la gente le gusta etiquetarte, tú sabes, cuando uno plantea un argumento. Yo no soy antivacuna, ni pro vacuna, ni antivacuna. Yo solo estoy haciendo un análisis jurídico de que una cosa es que yo quiera vacunarme o no, y otra cosa es que tú me puedas obligar. ¿Me entiendes? Entonces, a partir de ese análisis que yo te acabo de hacer, Adalkiri, no procede que el Ministerio de Salud Pública establezca que la vacuna tal es obligatoria, hay que ponerse de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque no cumple con ese primer requisito que tiene que ser destinado a evitar la enfermedad. Pero digamos que sí, porque, ¿verdad? Vienen argumentos y dicen, sí, yo lo interpreto diferente y eso viene a evitar la enfermedad porque lo que te da el virus, pero no se desarrolla en el COVID. Algo que es falso, porque ya, ¿verdad? Lo sabemos. Pero está bien. ¿Qué pasa? Eso entonces amerita que entonces tú le hagas un análisis constitucional. Y nos vamos a lo mismo de ahorita. La ley le da la facultad, ok. La ley le da la Constitución, o no la Constitución, digamos, la ley le está dando la facultad al ministerio, que es una institución administrativa, ¿verdad? A que establezca vacunas obligatorias. Fíjate que, y la única condición que te está diciendo, ni siquiera te está diciendo que sea una epidemia, que sea una pandemia, te está diciendo que sean enfermedades transmisibles. O sea que en ese sentido, el ministerio pudiera, digamos, decir que cualquier vacuna es obligatoria, la que ellos quieran, la que ellos entiendan. Porque ahí no le está poniendo una camisa de fuerza donde le diga, bueno, tiene que estar en una pandemia, tiene que... No. La que usted entienda, para evitar enfermedades. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué dirán ahí los defensores? Dirán, puede entonces hacerlo con todas, o puede nada más cuando hay una pandemia. Pero ¿por qué solo cuando hay una pandemia si ni siquiera la ley lo dice? O sea, ¿de dónde se saca ese argumento? ¿Cuál es el fundamento legal de ese argumento? No lo hay. Pero ¿qué pasa? Ok, digamos que sí, como te digo. Ahí entonces tú le haces un análisis constitucional que difícilmente pase. ¿Por qué? Porque la ley le está dando facultades a una institución administrativa de tomar medidas que son tan restrictivas de derechos fundamentales que no son admisibles, porque la Constitución, vuelvo y te repito, te dice claramente que solo por ley puede, ¿verdad?, restringirse los derechos fundamentales. Miren, esa misma tesitura que tú estás planteando, Eudy Sanz nos hace una pregunta y él quisiera saber si no está justificada la obligatoriedad de la vacuna
toda vez que se trata de un tema de salud colectiva y no individual. Guárdame esa pregunta ahí, porque ya vamos a hablar de esos temas. Déjame yo ver si avanzo más rápido para que podamos agotar todos los temas, porque tengo varios temas anotados ahí que quiero tocar y ese es uno de ellos, del bien común, ¿verdad? La razón de Estado. Eso vamos a hablar. Bien, mira. Entonces, ¿qué pasa? Según los argumentos que te he dado, para mí, ¿verdad? Yo entiendo que tampoco sirve de fundamento legal esa ley para decir que hay legislación que permite la obligatoriedad de la vacuna hasta el momento. ¿Me entiendes? Entonces, luego viene la discusión. Bueno, ok, vamos a decir que no, pues entonces el Congreso puede aprobar una ley donde sí establezca claramente que esta vacuna es obligatoria por las razones. Voy anotando preguntas, yo veo preguntas ahí, pero no quiero distraer. Entonces, ¿qué pasa? Ok, viene una ley del Congreso donde dice, bueno, vamos a hacer que la ley, esta vacuna es obligatoria, por ejemplo, y justifica sus razones, como decía Eudi, en la salud colectiva y todos los argumentos que se utilizan, que para atacar la pandemia, que evitar las enfermedades, etcétera, etcétera. Eso también hay que hacerle un análisis constitucional. Y aquí yo no me atrevo a decir que la ley va a ser conforme a la Constitución o no. Ya eso le va a tocar a el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional le va a aplicar un test de razonabilidad a esa ley. Si alguien la cuestiona, digamos, si alguien la cuestiona constitucionalmente y llega al tribunal y en un momento le da la oportunidad de decidir sobre ese tema, pues entonces va a decidir a través de un test de razonabilidad, porque va a decir, bueno, aquí hay derechos en conflicto, está el derecho, como dicen, a la salud colectiva y está el derecho de la autodeterminación, ¿verdad? De la libre elección de las personas y también el derecho que tienen de, digamos, su salud individual, porque como te decía, hay una afectación. Primero hay una afectación confirmada de todas las vacunas, que hay efectos secundarios, pero en la gran mayoría son efectos leves. Pero también aquí hay algo peor, y es que hay desconocimiento. Por eso te digo, no quiero decir experimental. ¿Por qué? Porque, ok, esas vacunas han cumplido con todas las fases oficiales y legales que se exigen para una vacuna. Es decir, tiene 3 fases, ¿verdad? Son fases que yo no domino mucho, son temas científicos de laboratorio, luego de prueba en 20 personas, 30, y luego una prueba en 1000 personas. No, perdón, el laboratorio, luego animales, luego una cantidad de personas más o menos como de 20 o 30, y luego entonces tienen que probarla como alrededor de 1000 y pico de personas y darle un tiempo de seguimiento a esas personas. ¿Me entiendes? Darle un tiempo de seguimiento. Y si tú te fijas, si tú investigas, tú te vas a dar cuenta que las vacunas para ser ya aprobadas para aplicación masiva regularmente duran años después de la fase 3. Oye, años. ¿Por qué? Porque se le da un seguimiento continuo, porque hay efectos que no son inmediatos. Entonces tú tienes que tener un periodo de tiempo relativamente amplio que tú digas, bueno, no hay efectos graves, bueno, ya sí. En este caso no lo hay, tú lo sabes. Todos los países, incluyendo República Dominicana, han emitido resoluciones, digamos, en contra de las mismas leyes de aprobación de vacunas, para acortar el tiempo, los requisitos, porque es una emergencia, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes este desconocimiento, tú te cuestionas, bueno, no es lo mismo, tú no me puedes comparar, por ejemplo, una vacuna aprobada totalmente y que va a evitar la transmisión de la enfermedad con una vacuna que lo que tiene son planteamientos teóricos y científicos, pero de laboratorio. ¿Me entiendes? Entonces, viene el test de razonabilidad y ahí el Tribunal Constitucional va a analizar. Ahí pueden buscar, por ejemplo, la sentencia 044 del 2012 del TC, que desarrolla el test de razonabilidad, igual como lo hace el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo. Y te dice que se analizan 3 puntos. El análisis del fin buscado por la medida, el análisis del medio empleado y el análisis de la relación entre el medio y el fin. Entonces, lo que te dice, primero, ¿qué es lo que busca la ley? Esa es la finalidad, lo primero que analiza. Bueno, lo que busca es, digamos, reducir los contagios, las muertes por el COVID, ¿verdad?
controlar la enfermedad. Ok, una finalidad legítima desde el punto de vista constitucional. Pero viene la discusión luego, el medio empleado. Es un medio legítimo, un medio útil que va a lograr esa finalidad. La vacuna, ahí viene la primera discusión. Ahí viene la primera discusión, porque la vacuna realmente va a reducir el contagio. No lo sabemos, pero según lo que han argumentado, parece que no, porque te va a dar la enfermedad como quiera, o te puede dar, mejor dicho, la enfermedad como quiera. Entonces, en ese sentido, la vacuna no creo que sirva para, digamos, la reducción de los contagios. Pudiera servir para que el impacto sea, digamos, menos fuerte, muera menos personas. Ok, en ese sentido la medida pudiera ser legítima. Y luego entonces viene el análisis, como te digo, de la relación entre el medio y el fin. Y ahí es donde entra también una discusión donde yo digo, bueno, pero si la vacuna lo que busca es protegerme a mí, fíjate en este análisis, si la vacuna lo que busca es protegerme a mí, de que no me dé muy duro la enfermedad, que no me mate la enfermedad, que no me ponga grave la enfermedad, a mí como persona individual, no es que la vacuna va a evitar que yo contagie a otra persona, porque ahí fuera más justificado. Yo digo, bueno, espérate, es que tú tienes tu derecho, pero el ejercicio de tu derecho no puede ser una afectación para los derechos de los demás. Pero en este caso, la vacuna es lo que me va a proteger a mí. Y si me va a proteger a mí, entonces yo puedo ejercer mi libre desarrollo, mi autodeterminación de decir, no, yo no quiero vacuna. Yo me quiero morir. O lo que sea, que me dé lo que sea. No quiero vacuna. ¿Me entiendes? Y es lo que te digo, cuando tú haces el análisis realmente, si es la protección de mi vida, mi derecho Mi vida. fundamental es el mío. Por lo Okay. tanto, tu Estado, tu tercero, tu sociedad, no puedes estar más preocupado por mi vida que yo mismo. O sea, es como que como un sinsentido, como una doble moral, le queremos meterte un cuento a raíz de algo que al final de cuentas vamos a ver, porque si nos vamos incluso desde el punto de vista de la bioética, hay principios en la bioética que tiene la persona que dar su consentimiento para cualquier tipo de situación, porque Claro. al final de cuentas el riesgo va a ser tuyo. Hay personas que no le habían dado nada y se pusieron la vacuna y entraron en crisis. Y si al final de cuentas es una protección tuya, lo que te pase a ti como persona no debe de afectar directamente lo que pase a nivel colectivo, porque es el Exacto. foco Mira, de mira, mira lo que dice, por ejemplo, Natalie. Dice, según la estadística publicada hoy por el ministerio, muestra mayo-junio en República Dominicana, la probabilidad de muerte es el doble sin la vacuna. Fíjate, o sea, fíjate que son estadísticas que da el ministerio que realmente tienen poco sustento. Tienen poco sustento, porque ¿de dónde tú sacas esa estadística? Tú la vas a sacar, por ejemplo, de cuántas personas se murieron que no estaban vacunadas en mayo, junio, y cuántas estaban vacunadas. Es una estadística sesgada. ¿Por qué? Pero ni siquiera eso, o sea, todavía tenemos 2 años en pandemia. Y todavía al sol de hoy, todo ser humano que se mueve en República Dominicana es por COVID. O sea, Ah, hay no, ahora muchísima gente. todo es COVID. Tú No, sabes. todo es COVID, todo es Todo COVID. es por Entonces, COVID. realmente tú no tienes una información, unas estadísticas que te permitan hacer un análisis concienzudo de lo que realmente está pasando, porque hay un muy mal manejo de Claro. las Es que informaciones. mira, Adalkiri, es demasiado rápido para tú decirme en una estadística oficial que hay una probabilidad de muerte sin la vacuna. Y puede que sea así, pero eso no tumba el argumento que estamos dando, porque lo que te está diciendo eso justamente, o sea, es que me está protegiendo a mí de la muerte, a mí. Y si es a mí, yo tengo mi derecho de autodeterminación, de decir si me arriesgo o no me arriesgo. Esa es la discusión. ¿Me entiendes? Porque no me está diciendo, mira, es que demasiados contagios sin la vacuna, pero señores, que la vacuna no evita el contagio. Entonces no justifica la medida. ¿Entiendes? Entonces, y esa estadística, como te digo, ¿por qué creo que están sesgadas? Porque para tú saber bien eso, tú tienes que identificar cuántas personas se enfermaron posterior a que se está poniendo la vacuna. O mejor dicho, para que sea más clara la estadística. De una misma cantidad de personas que se han enfermado de COVID, que tengan COVID, que tengan la vacuna y que no tengan la vacuna. O sea, por ejemplo, yo voy a sacar una muestra de 50 vacunados enfermos de COVID y 50 no vacunados enfermos de COVID,
y en un periodo de tiempo vamos a ver cuántos se murieron de este lado y de este lado. Ahí yo te digo, bueno, es una estadística real. Pero sabes que no es así. La estadística que te están sacando es de gente que vienen arrastrando la enfermedad desde antes de la vacunación, que están internos, que están, y entonces los que se han enfermado ahora después de vacunado, que es una estadística incluso alarmante, porque tú dices, vaca, por en 2 meses, 3 meses y ya hay tanto vacunado enfermo de COVID. No, pero entonces hay un problema. ¿Entiendes? Entonces, por eso no creo mucho en esa estadística, pero está bien. Independientemente de la estadística, como te digo, no se cae el argumento, porque no me está evitando contagio, lo que está haciendo una medida obligatoria para mi protección personal, que es algo que yo he dicho incluso, por ejemplo, con la medida del cinturón, Adalkiri. Yo siempre he criticado eso, criticado desde el punto de vista jurídico, porque desde el punto de vista práctico, claro que se usa el cinturón, pero que el cinturón me protege a mí como conductor, no protege a los demás. Y si me protege a mí como conductor, yo tengo el derecho de protegerme o no protegerme, hacer lo que yo quiera. Porque si fuera así, entonces el Estado te obligara a, por ejemplo, debería prohibir todo lo que te hace daño, el alcohol, etcétera, etcétera, por ejemplo. Y no te lo prohíbe porque tú tienes una autodeterminación. Yo sí tengo una obligación de informarte que eso es peligroso para ti, pero tú decides. Mira, incluso cuando se hace, por ejemplo, estadística, en estos 2 años de pandemia que nosotros tenemos, supuestamente se han muerto aproximadamente 3.000 y pico de personas de COVID anualmente por accidentes de tránsito, por bebidas alcohólicas, por ingesta Oye, de... El romo adulterado mató yo creo que más gente. en términos de proporción, claro. Pero en términos proporcionales, la estadística de muerte, de letalidad del COVID es insignificante desde el punto de vista de salud. O sea, te está hablando de un Y 1% desde de el los punto de infectados. vista Oye, de la un 1% de los infectados en República Dominicana que se han muerto. claro. O sea, Y desde el eso es punto de vista, básicamente irrelevante. desde el punto de vista también de la alarma, porque uno tiene a veces que ser un poco crítico y ver más allá. O sea, este mismo gobierno, que es el que tenemos ahora, era el mismo gobierno que cuando estaba el gobierno anterior, estaba en contra total del toque de queda. Sin embargo, actualmente son los que Imagínate. están siendo más Son posiciones políticas, no son posiciones reales de salud y eso. Pero mira, exactamente, que mira, la gente mira, por tampoco se ejemplo, puede pensar en lo que eso. dice, mira lo que dice Scarlett. Scarlett dice, otro punto a analizar, luego de que la vacuna surgió un rebrote, ¿por qué? Eso también es una buena pregunta, porque mira, en Chile, por ejemplo, yo vi una noticia en estos días de CNN, que en Chile hay un rebrote grandísimo de personas vacunadas. Un porcentaje altísimo, más alto que República Dominicana en Chile. Y hay un rebrote grandísimo de infectados. Lo que también hay, o sea, son situaciones fácticas que desmontan los argumentos de que eso va a reducir la enfermedad. Eso es lo que te está protegiendo a ti como persona, ¿me entiendes? Entonces, pasando a otro punto. Un tema importantísimo a tratar en esto. Hay algo que se llama, Adalkiri, consentimiento informado. Consentimiento informado. Pueden buscar ese concepto para que se enteren de lo que se trata. O sea, en todo procedimiento médico debe haber consentimiento informado. Es decir, la persona tiene que saber el medicamento o el procedimiento que se le va a practicar, los riesgos que eso incluye para su salud, y entonces él dar su consentimiento sobre ese procedimiento riesgoso. ¿Me entiendes? Entonces, aquí, cuando se habla de la obligatoriedad, se está dejando por alto el tema de ese consentimiento informado. O sea, simplemente yo te voy a obligar. No, no es así. Ahora bien, mira, por ejemplo, Un paréntesis ahí, Daniel. También otro punto interesante que sería bueno destacar es que se supone que si tú te vas a poner la vacuna y te ha dado el COVID, tú debes de esperar un espacio de 3 meses aproximadamente, si no me equivoco, para que te puedan poner la vacuna. Señores, pues como estamos en República Dominicana y todo es maravilloso, usted se va a poner la vacuna, lo único que le dan es un formulario que ni siquiera te explican de qué trata ni qué es lo que tú estás firmando. Y ni siquiera te piden, y no que te pidan, que a los fines de poner la vacuna, en los centros donde le están poniendo, deberían de hacerse la prueba a la persona ahí. Porque tú puedes tener el COVID y tú no sabes. Y si tú claro, no así lo mismo, sabes, es o si así. pese a que lo tuviste, tú quieres protegerte por el boom de la vacuna y tú vas con COVID y te lo pones, no es peor. Porque tú estás inyectándole a tu cuerpo una cepa de un virus que ya tú Que ya tienes tú en el cuerpo. tienes, claro, puede ser Entonces, peligroso. yo no sé si nos estamos entendiendo. Nosotros no estamos criticando ni que sí ni que no, pero estamos haciendo
una crítica de todo lo que pasa y de las cosas que el Estado, por querer dar soluciones rápidas, está dejando de lado y que son situaciones que van en contra y en detrimento de la propia población. Porque lo Claro, idóneo sería que así como el Estado cogió todos los millones que cogió para solicitar la vacuna, tengan la prueba ahí, que antes de vacunarte te hagan la prueba para saber efectivamente y evitar que a ti te pueda pasar algo si tanto interés existe con este tema. así Pero es. Mira lo que dijo recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre las vacunas contra el COVID-19. Es como una especie, digamos, de protocolo para la aplicación de la vacuna. Mira lo que dice sobre el consentimiento informado que te decía. Oye, estoy hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Oye lo que dice, derecho al consentimiento previo, libre e informado. Dice, toda vacuna contra el COVID-19 que el Estado vaya a suministrar debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la persona que la recibe. Ello implica que toda persona tiene derecho a que los prestadores de servicios médicos suministren información sobre las vacunas contra el COVID que pueden recibir. Dicha información debe ser oportuna, completa, comprensible, clara, sin tecnicismo, fidedigna, culturalmente apropiada y que tome en cuenta la particularidad y necesidad específica de la persona, que eso es algo totalmente importante que tampoco se está tomando en cuenta, porque hay personas con condiciones específicas que los medicamentos que contiene la vacuna o el virus de la vacuna puede ser contraproducente para su salud. Entonces, oye, te lo está diciendo la OEA, te está diciendo a ti, Estado, necesita el consentimiento de la persona. ¿Me entiendes? Y esa es la tesis que yo también defiendo. O sea, se necesita el consentimiento por los argumentos que hemos expuesto. Otra cosa que dicen, que vamos a prohibir, entonces no, no lo vamos a obligar, pero le vamos a prohibir la entrada a los bancos, la entrada a la escuela, la entrada de qué sé yo qué. Esa sería una medida cuando el mismo test de razonabilidad que estamos hablando nosotros del constitucional, te va a decir, es desproporcional la medida. ¿Por qué? Porque te está afectando el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, porque no te van a dejar que entrar a los supermercados, el derecho financiero, porque no puede entrar a los bancos, derecho laboral, porque no va a poder ir al trabajo. O sea, te está afectando una cantidad de derechos excesiva que obviamente que es desproporcional desde el punto de vista constitucional y hasta contraproducente para la economía de un país. No, Claramente, y que al final se traduce en una obligatoriedad, no directa, sino indirecta. Porque ¿qué va a hacer la población cuando no le permitan entrar al supermercado, al banco, a pagar la luz, a pagar el agua? ¿Qué va a hacer? Obviamente, que quiera o no quiera, va a tener que sucumbir a la presión y va a tener que vacunarse, aún en contra de su voluntad. Y ahí es el problema, o sea, a eso es que estamos llegando. Porque cuando se generó todo el debate, entonces, aunque está bien, no va a ser obligatoria. Sin embargo, yo te voy a restringir ciertos derechos en que estamos, no lo estoy haciendo de manera directa porque sabes que podrías tener enfrentamientos y que de hecho es cuestionable porque una gran cantidad de personas, aquí se han vacunado más de 3 millones de personas, más de 2 millones de personas, de manera voluntaria. ¿Por qué entonces querer obligar a una yo no persona que está entiendo de verdad. El tema de la obligación no lo entiendo, porque la gente está la vacunando. gente está cansada del encierro y la gente quiere Mira, a ver, salir y todo? no sé si todavía el live es de 1 hora. No, el live, mi amor, ahora ya es de 4 horas, así que desfórate, pues, no hay problema. Ok, porque tú sabes que después se van las preguntas. Te quiero terminar primero con esto para que entonces luego vayamos a opinar sobre la Yo intervención. le estoy tirando también captura de pantalla para Ok, poder, si no da tiempo a algo, entonces poder ok. Mira, Valkyrie, yo veo que los que están a favor de la vacunación obligatoria se basan exclusivamente en que los que no están a favor de esa vacunación obligatoria alegan que la violación es al derecho a la libre elección, a la libertad de la persona o la autodeterminación. Pero no solo eso, está eso, ¿verdad? Pero también, como te decía, el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué, ¿verdad? Los efectos secundarios de toda vacuna, pero también el desconocimiento de qué va a pasar con esta vacuna. En una vacuna que digamos, saltado ciertos procedimientos. Mira, te voy a dar estos datos históricos, hechos. Esto no es opinión, estos son hechos. Fíjate, en el año 1976 hubo un brote, digamos así, en Estados Unidos de gripe porcina. Año 1976. A partir de ahí se desarrolló una vacuna y se empezó a implementar la vacuna de manera masiva en esa población, en esa zona. Luego de varios meses de estar vacunando, entonces empezaron a darse cuenta que las personas estaban resultando con un síndrome que se llama
bueno, en francés, Guillain-Barré se llama, que es una enfermedad que ataca, hace que el sistema inmunológico ataque el sistema nervioso. Y ya tú sabes, las personas no pueden ni mover las extremidades. Óyeme, te estoy hablando de una vacuna que fue aprobada a nivel de fases. ¿Me entiendes? Fue aprobada para aplicación de la población. Y te estaba dando ese tipo de enfermedades. ¿Qué te dice eso? O sea que tú no sabes qué efecto puede tener una vacuna. Solo con el tiempo te darás cuenta. Entonces, ese desconocimiento se traduce en riesgo. En riesgo. Si yo no sé, si el consentimiento informado es que yo te diga a ti, que te informe, te diga, mira, no sabemos a largo plazo qué puede pasar con tu salud. Creemos que no va a pasar nada porque hicimos experimentaciones en el laboratorio con animales, tomamos una muestra de personas, pero el seguimiento que le dimos fue de 5 meses o de 3 meses, no sabemos después de ahí. ¿Tú estás de acuerdo en recibir la vacuna? Yo digo, ok, sí o no, no quiero arriesgarme porque puede darme algo después en un año que sea peor que el mismo COVID. Entonces, fíjate, te estoy dando hechos. Pero aparte de eso, Adalkiri, 2017, mucho más reciente, en Filipinas hubo una vacunación también de la población que el gobierno aprobó en contra de la fiebre del dengue, ¿verdad? Parece que había un brote masivo allá. Sacan esta vacuna, así, en este mismo orden de rápido, de que, tú me entiendes, de que no tiene todavía el tiempo de tú saber lo que va a pasar. Ellos estaban vacunando a la población infantil, a los niños, en las escuelas. Llegaron a vacunar 800,000 niños a Dalquil. Y luego de eso, entonces, el mismo laboratorio que fabricó la vacuna dijo, parece que, ¿verdad? Siguiendo haciendo las pruebas, se dieron cuenta que los niños que no habían sufrido del dengue, esa vacuna le podría hacer daño. Y efectivamente murieron alrededor de 14 niños. Oye, 14 niños, y alrededor del 10% de los vacunados desarrollaron la enfermedad. Oye, Dalquiri, te estoy hablando de 80,000 niños, porque fueron 800,000 vacunados. Eso fue en el 2017, eso fue ahorita. ¿Me entiendes? Entonces, no es solo la libre elección, es que yo tengo que cuidar mi salud, y el desconocimiento para mí se traduce en un riesgo que yo tengo que tener derecho a aceptar o no. ¿Me entiendes? Pero otra cosa, algo más parecido a lo que nos está pasando, el brote o la pandemia, la epidemia de la gripe porcina o la H1N1 en el 2009, que eso fue, yo recuerdo eso cuando estaba en el trabajo, que no toquen aquí, que no toquen allá, que sí o qué. Ahí también se aprobó una vacuna de nombre Pandemrix, así mismo se llama Pandemrix. Esa vacuna que se empezó también a implementar, que todas las instituciones de importancia de salud dijeron que sí, que eso está aprobado, que eso no trae daño, que sí yo qué. El mismo Anthony Fauci, no sé si te suena el nombre, Anthony Fauci, que es, digamos, el asesor de salud de Estados Unidos, del gobierno de Trump, estaba, el tipo, el chiquito, que, ¿verdad? Que se hizo muy famoso, también hablando del COVID, metiendo el pánico del COVID, que todo esto es grave, etcétera, que vamos a durar tantos años trancados. Ese era Anthony Fauci, ¿verdad? Y que ahora está apoyando también, obviamente, la vacunación. Ese señor en el 2009 también está en YouTube, lo pueden buscar el video en YouTube, Anthony Fauci diciendo también lo mismo, que la vacunación es efectiva, que eso no trae daño ninguno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que la vacuna trae un efecto secundario, una enfermedad que se llama narcolepsia. Narcolepsia es como un sueño permanente a la gente. ¿Me entiendes? Creo que se frizó. ¿Me escucha, Valkyrie? Se frizó por un momento, pero volvió de una vez, no te No te preocupes. Te escucho. quedaste en la narcolepsia, que es un sueño, Ok. una enfermedad que le da un sueño permanente a las personas, Entonces, todos te he dado, exacto. Entonces, te he dado tres eventos recientes, relativamente recientes, donde vacunas aprobadas para la aplicación masiva, que han sido apoyadas por científicos, por instituciones médicas, han causado enfermedades graves. ¿Me entiendes? Porque no tienen esa prueba que se necesita. Entonces,
esos son los argumentos que yo entiendo que justifican que la persona tenga que dar su consentimiento. Entonces, tú dirás, pero la insistencia de los gobiernos, etcétera, pero es que esto es un negocio de demasiado dinero, de alquiler. Fíjate, ¿cuánto ha gastado el país? ¿Cuánto ha gastado el país de República Dominicana en vacunas? República Dominicana, que tenemos alrededor de 12 millones de habitantes, o sea, somos una cosita en comparación con países que tienen 50, 80 millones, 100 millones de habitantes. Y nosotros hemos gastado, según la información que yo pude encontrar, en la vacuna Pfizer, el Estado ha pagado, hizo un contrato de 120 millones de dólares, no estoy hablando de pesos, por alrededor de 10 millones de vacunas Pfizer. 10 millones. Se la vendieron a $4 la vacuna. Eso es con Pfizer, de Estados Unidos. La AstraZeneca, que es la de Reino Unido, 40 millones de dólares. Pero el asunto del COVAX, que eso fue lo que se pagó de que para garantizar que cuando salgan las vacunas se lo venda primero. Nada más por eso pagamos 22 millones de dólares. No sé cuánto se ha pagado por la Sinovac, la China, porque no encontré la información. Pero también se han pagado muchísimos millones de dólares porque se han traído varios millones de dosis de la Sinovac. Entonces, dime tú, que también la Sinovac, hay algo, bueno, la Sinovac, hay un grupo de vacunas que vino de la Sinovac, que no es la única, que gastaron ahí 20 millones de dólares también. Pero ahí me sorprendió algo, que hasta lo noté aquí. ¿Sabes a cómo le vendieron la vacuna Sinovac al Estado? $19 la vacuna de alquiler. Pero la Pfizer y la AstraZeneca a $4. Y la Sinovac, la China, a $19. Mira, yo te apuesto a ti que si se investiga, va a haber muchísima corrupción, va a salir a la luz con el tema de la compra de las vacunas. A $19, de $4. O sea, estamos hablando de cuánto por ciento, 500%, 600% por encima. Pero no solamente eso, o sea, si se cobraron 10 millones de vacunas de la Pfizer y somos una población de 12, mal contado. No, pero son dos dosis. Acuérdate que son dos dosis. Sí, pero está bien, pero se supone por lógica que tú primero vas a comprar la primera de una o vas a comprar un mitad y mitad, pero como quiera, la cantidad de la otra es como que no me da el conteo de lo que se ha comprado con el conteo de habitantes que tenemos en nuestro país. No sé, como que... Es así. Mira lo que Pero dice. ya por el tema jurídico, que nosotros no somos políticos, que no. Exacto, pero que llama la atención, ¿me entiendes? Es que el mismo pánico que se le ha metido a la gente sobre el COVID, sea real o no, no estoy diciendo que no, ha permitido que el gobierno haga cosas que nadie cuestione, porque todo es ¿me entiendes? Por el COVID, ¿me entiendes? Entonces tú dices, ok, nadie está viendo cuánto están costando las vacunas, quién está manejando eso, ahorita sale un escándalo, como ha salido en varios países, por ejemplo, con las compras de mascarilla, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, bueno, dice Natalie que pues, defendiendo al gobierno, dice que probablemente como fue la primera había poca oferta. Es posible también, pero esa camada de vacunas que trajeron de la Sinovac, donde yo digo que la vendieron a $19, fue reciente, esa no fue la primera. Y eso está ahí en el Senado, yo lo busqué. Yo lo busqué en el Senado, iniciativas aprobadas, ustedes lo pueden ver los contratos. Entonces, ¿qué más? Finalmente, Adalkiri, mira, hay una decisión en Estados Unidos. En Estados Unidos hay decisiones que son a favor de la obligatoriedad de la vacuna, hay que ser honesto, donde establece, hay una decisión importante que es un precedente en Estados Unidos, que fue con el tema de la vacuna de la viruela, hace ya muchos años, donde una persona estaba rehusándose a vacunarse contra la viruela y entonces procedió a los tribunales y llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo, no, espérate, es que tú tienes verdad, la Constitución te da un derecho de libertad, de autodeterminación, pero no es absoluto, porque el bien común está por encima de tu digamos, derecho individual. Entonces, cuando tu comportamiento, tu accionar, tu negativa va a afectar a la multitud, a la colectividad, entonces yo puedo restringirte el derecho. Y ahí entonces dijo que era constitucional la obligatoriedad de la vacuna. Eso lo dice. Entonces, hay otra decisión, por ejemplo, que no necesariamente de la vacuna, pero sí sobre el tema del consentimiento informado, que es
un apellido bien raro, Schlondorf versus Society of New York Hospital. Entonces, en esa decisión dice la sentencia lo siguiente: todo adulto eso, para hacerte un contexto, eso fue una señora que fue al médico y con un asunto del estómago, creo que era, si mal no recuerdo, el médico que la atendió descubrió que tenía algo que necesitaba operarse, ella dijo que no quería operarse, pero entonces la operaron como quiera y eso le causó después gangrena, le cortaron un brazo, etcétera. Entonces, a partir de ahí ella fue a los tribunales y entonces la Suprema dijo: todo adulto en su sano juicio tiene derecho a determinar qué se va a hacer, con su propio cuerpo. Una operación practicada sin el consentimiento del paciente es una agresión que genera responsabilidad por daños. O sea, la Suprema dice que eso significa una agresión a la persona cuando no te da el consentimiento. ¿Me entiendes? Y así Tú hay varias sabes que decisiones. había en Ahora el yo termino grupo. ya para yo decirte, digamos, una conclusión o una opinión final que yo No, tengo pero encima. antes de eso, Ah, ok. porque tiene que ver con lo que estás hablando. En el grupo había un debate entre Natalie, creo que era, y Eury, me parece, que ellos están en on fire, sobre como que un estado de Nueva York había como prohibido o quitado las prohibiciones de la obligatoriedad. Entonces también decía July como que eso se debió a que más del 70% de la población ya estaba vacunado. Pero sí, en la actualidad hay noticias de eso, de que como que se quisieron hacer algunas situaciones obligatorias para que las personas se vacunen o prohibir la restricción o no sé qué, y que en ciertos estados los mismos gobernadores se han pronunciado diciendo que no es posible que quieran obligar a la población a vacunarse. Ese tipo de cosas. Eso es lo que te digo. O sea, mira, por ejemplo, los tribunales constitucionales van más acorde a la obligatoriedad, según lo que yo pude investigar. Pero son decisiones también que están, digamos, de un mundo más conservador, de un mundo menos liberal, de un mundo más estatista y menos individualista, menos de las personas. Estamos en una época donde la libertad de la persona individual, la libertad individual vale mucho, tiene un peso fuerte en contra de digamos, del poder de policía que tiene el Estado, que no se cuestiona, es real, pero está limitado. ¿Entiendes? Entonces, al final yo lo que creo es lo siguiente: mira, yo creo que la obligatoriedad de la vacuna, en términos generales, no estoy hablando de República Dominicana ni en este contexto específico, es posible. Yo no digo que no es posible, es posible la obligatoriedad de vacunas, pero tiene que darse circunstancias excepcionales y de una utilidad real. Tiene que ser para evitar, digamos, inminentes contagios y también que el contagio, el posible contagio, tenga una alta probabilidad de letalidad, de letal, ¿tú me entiendes? Por eso, por ejemplo, como la viruela, porque la viruela era una enfermedad de alta contagiosidad, pero de alta letalidad. O sea, era un asunto que se contagiaba y las personas morían al poco tiempo. No era, ¿tú me entiendes? No era como esta, donde, como te digo, la letalidad es de un 1%. Entonces, yo entiendo que en esas condiciones pudiera justificarse la obligatoriedad de una vacuna. Ahora, en las condiciones que estamos actualmente, con esta enfermedad, no, yo entiendo que no se justifica constitucionalmente la obligatoriedad de la vacuna, ya sea de manera directa a través de una ley o de manera indirecta a través de prohibiciones. Entiendo que no se justifica desde el punto de vista constitucional, porque la vacuna no está destinada a evitar la enfermedad, no hay una, digamos, inminente letalidad, como te digo, ¿me entiendes? Y la situación fáctica te lo dice, como tú dices, o sea, nosotros... Bien, pues Daniel, vamos a pasar a las partes de las preguntas, ¿verdad? Para que creo que nos están viendo. Tenemos a Eudy Sanz, que dice que los países más desarrollados invierten más fondos en investigaciones y medicina que en medio ambiente, por ponerte un ejemplo. Por eso la tecnología no avanza, pero eso como una opinión, ¿verdad? Lo voy a leer todo para que no se quede. Luis nos habla de que según los difusores científicos, la vacuna sí reduce la probabilidad de contagio y que esa reducción no es absoluta, puesto que ninguna cubre el 100% de efectividad. Por otro lado, tenemos entonces Es que mira qué pasa, Valkyrie, ahí mismo. Es que eso no es científicamente, digamos, sostenible, ese argumento, esa opinión que dio él, porque es que
la vacuna no está destinada, digamos, a, ¿cómo es que se llama científicamente ese término? No recuerdo, pero es un término que significa que la vacuna no te va a dar. O sea, vamos a inmunizar, vamos a decirlo así. No es eso lo que está haciendo la vacuna. La vacuna lo que está haciendo, y lo pueden buscar, es activar de manera artificial los anticuerpos, o sea, el sistema inmunológico tuyo para que combata la enfermedad, o sea, no va a evitar la enfermedad, ¿entiendes? Puede reducir, digamos, ¿qué pasa? Que si la enfermedad te da, por ejemplo, o tú te contagias del virus y tú estás vacunado, según la teoría científica que se ha planteado, bueno, pues entonces, como ya tú tienes los anticuerpos, va a combatir más rápido el virus, puede que en unos cuantos días ya el virus desaparezca de tu cuerpo. Y en ese sentido pudiera entenderse una reducción de la enfermedad. Ahí sí, ¿entiendes? Exacto. Eudis, bueno, el mismo Luis también hablaba de que en Chile, por ejemplo, se había con Sinovac, que es la misma vacuna que aquí, que se habla de que cubría el 54% y que eran datos científicos. Eh, Eudisans, dice Daniel, dime de la obligatoriedad de la vacuna. No está justificada por el costo, el estado de las camas en la UCI, menos recursos para la colectividad. ¿Cómo así? No entendí bien. Que si no se justifica la obligatoriedad de la vacuna como bajo el amparo de que habría menos camas de hospitales y menos personas ingresadas, fue lo que puedo entender de la pregunta. Ese es un argumento que tiene fuerza, digámoslo así, porque puede decirse, bueno, pero tal vez no te va a evitar que tú te contagies, pero como va a reducir el impacto en los contagiados, pues va a reducir la cantidad de personas que van a estar en la unidad de cuidado intensivo y por lo tanto va a reducir las muertes porque se le va a poder dar oxígeno, que se a la gente. Es un argumento válido, pero yo lo que digo es lo siguiente, si tenemos un año y medio en pandemia casi, se habla mucho en las noticias que colapsó el sistema, que está colapsando el sistema, pero el sistema no ha colapsado. Ok, no te voy a decir que no se dificulta la obtención de una cama, etcétera, etcétera, pero son situaciones de emergencia que se dan aquí, a Valkyrie, con pandemia y sin pandemia. El tema de que a veces tú no encuentras Pero una también cama. hay un tema, porque hay otra teoría por ahí, de que los hospitales ahora mismo no tienen camas, supuestamente, porque han reducido la disponibilidad. Como que si antes habían 500 camas, que ahora solamente hay 250 y que Exacto, están para la eh, mitad. entonces el Estado mismo es que ha reducido la cantidad de camas que tenía destinada a eso. Entonces, esa medida, ¿a qué se debe? A que el mismo Estado entonces está viendo que puede hacerlo por la cantidad de personas que están entrando a luz y dirá, bueno, tenemos la posibilidad de reducir las camas que estaban destinadas exclusivamente a eso. ¿Por qué? Porque no me diga que por la vacuna, porque en tan poco tiempo tú no puedes tomar esa medida. De si llegó la vacuna, bueno, ya el 50% de la cama, ya dediquen a otra cosa. No, ¿me entiendes? Entonces, lo que el Estado está viendo es que tal vez menos ingresos en UCI. Eudi dice que el Estado gasta millones en cuidados intensivos a las personas, pero que el Estado está para eso, es un derecho constitucional que tiene la gente. Entonces tú vas a justificar el riesgo de la salud de las personas por un tema económico, por un tema material. Bueno, para O la no vulneración. no quiero gastar tanto dinero en UCI, mejor vacúnense obligatoriamente, aunque después se le dé una enfermedad, lo que sea, pero yo no voy a gastar dinero. No, eso no, ¿me entiendes? El dinero del Estado es para eso. Porque Mira, millones de dólares, Edu dice, por ejemplo, en ese mismo tema, pero hay que ver cuántos millones de pesos se ha gastado en eso y cuántos millones de dólares se está gastando en la vacuna. Ya yo le di un número que no es total, que oscila entre 200 y pico de millones de dólares. Estamos hablando de miles de millones de pesos, miles. Así es. Eudis también dice que no nos enfoquemos solamente en el tema del contagio, sino que analicemos otros temas, como si la vacuna, si la persona se vacuna, como que se puede flexibilizar el estado de emergencia, la apertura del comercio y que se dinamiza la economía. Yo creo que esa es la mejor medida. En vez de obligar, esa es la mejor medida, porque la gente lo que quiere es salir, vivir su vida normal. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer, entiendo yo, no sé, vamos a restringir más, como se hacía antes, con el tema del toque de queda, etcétera, etcétera, con los horarios. Y entonces tú verás que todo el mundo va a estar vacunándose porque nadie quiere estar trancado en su casa, los comerciantes también quieren su negocio abierto, ¿entiendes? Esa es una mejor medida que tú empezar a obligar a la gente, porque, óyeme, la gente responde mal a las obligaciones, a las imposiciones, ¿entiendes? Las personas no les gustan las imposiciones.
las No, y que de arbitrariedades, una aunque vez sea empieza la poquitito. persona a preguntar, pero ¿por qué si todo el mundo se estaba vacunando, de repente como que esta imposición? Porque las personas estaban asistiendo y de hecho siguen asistiendo masivamente a vacunarse. Entonces, como que, ¿cuál es el sentido de la imposición? Como que no es razonable ni siquiera, porque si tú me dices que las personas no se estuvieran vacunando, bueno, pues ahí se pudiera sopesar un poco la situación, pero no es el caso. Mira, tenemos otra pregunta aquí de Natalie, que dice que si es jurídicamente y socialmente irrelevante el procedimiento científico de salud y universal para la población, para la aprobación de la vacuna. No, irrelevante no. Yo nunca dije que era irrelevante. Claro que es totalmente relevante y además obligatorio ese procedimiento que se toma en los laboratorios, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es que no es definitivo, o sea, no es determinante de manera total para decir si la vacuna va a traer efectos secundarios graves o no. Porque como te dije, yo le cité 3 eventos donde las vacunas estaban aprobadas científicamente y legalmente, etcétera, y toda la fase. Sin embargo, degeneraron en enfermedades graves. ¿Entiendes? Porque la misma regulación te dice a ti que son años de seguimiento. ¿Tú me entiendes? Esa población en la fase 3 que ellos vacunan de miles de personas, ellos tienen que dar un seguimiento por lo menos de 2 años antes de que eso se apruebe de manera masiva. ¿Entiendes? Por eso yo digo que no es determinante. Claro que es relevante. Así es. Margen 2006 nos pregunta que si el hecho de que la vacuna evita la gravedad en la afectación y por ende limita los niveles de muerte, no sería un factor a tomar en cuenta para su aplicación obligatoria. Es lo que ya eso lo hablamos, de que es un factor que si me protege a mí como individuo, entonces yo tengo el derecho de decidir si quiero que me protejan o no, que no me protejan. Es un derecho que yo tengo. ¿Me entiendes? Porque es que en mi vida, con mi vida, yo hago lo que yo entiendo, siempre y cuando no sea una afectación a los demás. Entonces, si el argumento es que protege contra la... Bueno, no voy a ir. ¿Entiendes? Alfred 3113 dice que no se debería de exigir la vacuna a aquellos que ya obtuvieron los anticuerpos de manera natural porque ya les dio el COVID-19 porque al final se busca el mismo resultado. Exacto. También esa es otra situación, lo mismo que tú decías, Valkyrie. O sea, no se le está haciendo prueba a nadie, simplemente vaya a vacunarse. No importa que a ti te haya dado el COVID, no importa que tú tengas el COVID en ese momento. Entonces, si la vacuna lo que está haciendo es ingresar a mi cuerpo una proteína del virus para que desarrolle los anticuerpos, la inmunidad, ¿verdad? Active el sistema inmunológico. Pero si ya yo logré eso de manera natural, ¿por qué me vas a poner la vacuna? Pero que eso responde a temas políticos, a temas económicos, porque es que, por ejemplo, esas corporaciones que desarrollaron esas vacunas y esos países que han comprado todas esas vacunas no se pueden dar el lujo de que, digamos, el COVID desaparezca, o no que desaparezca, sino digamos, que la población se inmunice de manera natural, porque hay un dinero invertido y hay un pánico inculcado que debe justificarse. ¿Y cómo se va a justificar? Diciendo, bueno, pues la vacuna fue que resolvimos. Así mismo es. Déjame verificar si tenemos alguna otra pregunta por acá. Eh, creo que no, creo que no. A ver. Dice Natalie que hay variaciones de cepa. No, cepa, hay un millón de ¿Qué cepas hay ahora. que? Hay variaciones de cepa. El pánico tiene que mantenerse. El pánico es la estrategia esencial para la justificación de las vacunas. Si se va el pánico, pierde fuerza. ¿Me entiendes? Entonces siempre tiene que haber nuevas cepas y siempre tiene que estar muriéndose gente y siempre, mira, hay un asunto grave. ¿Tú me entiendes? Eso tiene que existir porque si no, la vacuna no se puede. Mira, hay una persona, ahí salió una noticia también, hay un señor en Israel que murió producto de efectos secundarios de la vacuna en Israel. Entonces, ¿qué tú me dices de eso? O sea, eso te quiere decir que realmente no es como dicen. Una persona, eso es irrelevante para la cantidad de... Bueno, pero que tú me dices a mí que de 1 millón de vacunados se mueren 100, eso es mucho. ¿Me entiendes? O se mueren 200, eso es mucho. Entonces, hay Claro, que ver eso claro. también. Entonces, no, hay un desconocimiento, como te digo, hay un desconocimiento de los riesgos que justifica más el hecho de poder decidir sobre esa vacuna o no.
Así es. Por último, nos pregunta Alfredo que si no es más productivo, en lugar de imponer la obligatoriedad de la vacuna, tratar de que las autoridades hagan cumplir los protocolos. Exacto, eso es lo mismo que yo decía. Vamos a cumplir los protocolos, vamos a fortalecer los protocolos, vamos a poner horarios más fuertes para que la gente entonces, por la necesidad de salir, de vivir normal, los empresarios, de que su trabajo, de que sus empresas fluyan, los empleados de volver a sus trabajos, se van a vacunar porque quieren que vuelva a la normalidad, ¿me entiendes? Por eso te digo, yo no es que soy antivacuna ni nada de eso. El que entiende que debe vacunarse, pero no debe ser obligatorio y no debemos permitirlo, más no debemos justificar o argumentar en favor de la obligatoriedad de la vacuna, porque nosotros lo que estamos haciendo con eso, igual como lo hicimos con el asunto de los arrestos por el toque de queda y los maltratos, y que vamos a ponerlo a limpiar, y Abel Martínez por allá echándole agua a la gente, humillándolo, y vamos a ponerlo a barrer y a hacer sentadillas, y la gente aplaudiéndolo y diciendo que le den palo. Cuando nosotros abrimos esa puerta de arbitrariedad, tú no sabes dónde va a terminar eso. Tú no sabes dónde va a terminar eso, como dice Bulín, no se sabe dónde vayas a parar. Porque que tú abres una puerta, tú me permites a mí, eso es como el maltrato intrafamiliar. Cuando tú le permites el primer pecozón al hombre, la mujer, por ejemplo, tú crees que un solo pecozón, pero mentira, tú no sabes lo que va a pasar después de ahí. Entonces, cuando tú abres la puerta de la arbitrariedad al Estado y se lo justifica, tú primero entiendes que sí, que esa medida es necesaria por la situación que tenemos, pero como te decía ahorita, la ley no pone una limitante a la pandemia. O sea que el mismo Estado, a través del ministerio, pudiera decir ahorita, bueno, también vamos a poner la vacuna obligatoria para tal cosa. ¿Cómo tú vas ahora a argumentar en contra de eso? Cuando tú justificaste la vacuna por el COVID. Ah, porque estábamos en una pandemia, pero es que la ley no te dice a ti que solo cuando hay pandemia. Que de hecho es un tema que veníamos Entonces, hablando y que lo hablamos en el primer live que nosotros tuvimos, que se le abrió la puerta de una manera estrepitosa a lo que fueron las autoridades policiales y todavía quedan secuelas de eso, de esa permisividad que se tuvo en un momento para que se hicieran cosas que no estaban contempladas en la ley. O sea, tú ves a los policías que entraban a tu casa, que se llamaban bocina, cuando lo que pues se sí, limitaba también. era el libre tránsito. Y nada, Todo eso lo entonces ese es el justificaban. y lo Todo eso lo justificaban por el justificaban. toque de queda, como que si Que le el quitaran estado los de vehículos, emergencia oye, que le quitaran los vehículos a la gente. Se le llevaban las sillas de los lagares. los Yo sancochos. era defensor público. Yo era defensor público en ese momento. Cuando nosotros volvimos a los destacamentos, porque dejamos de ir por el tema de la pandemia, cuando volvimos a Valkyrie, que yo volví a ese destacamento, ahí había hasta mesa de billar. Hasta mesa de billar, a Valkyrie había ahí, o sea, se llevaban todo. Ya se justificaba todo por la pandemia, meterse a las casas, a los negocios, llevársele todo, meterlos presos, cobrarle los impuestos que ellos quisieran. Señores, pero así no se puede. Me preguntan que si yo me vacuné. Eso no es lo relevante, señores, si yo me vacuné o no. Porque, como les digo, yo no quiero que esto se entienda como una política de antivacuna, porque yo también quiero volver a la No, normalidad jamás. y si la medida, bueno, imagínate. Pero yo entiendo Ya. que la gente tiene que Pero tener el eso es derecho a saber, primero el derecho exacto. a saber todo, decir realmente qué puede pasar con la vacuna o qué no puede pasar, o decir que no sabemos exactamente qué puede pasar. Y entonces yo decidir si puedo vacunarme, si quiero vacunarme o no, ¿me entiendes? Libre y voluntariamente y sin presión. Señores, miren, les informo que el próximo miércoles vamos a tener al magistrado Ernesto Antonio. Mira lo que dice, espérate, Valkyrie, Natalie, que es lo mismo que yo vengo diciendo. Ella dice que el tema aquí es que el COVID no afecta solamente a las personas que Ella no deciden no dijo que el vacunarse, COVID, no sino dijo como a que los el demás. issue, porque ella es bilingüe. El issue. El Ella es issue fue. pobre. Entonces, Ella es pobre, ella es pobre. ¿Que el tema qué? entonces vuelvo al argumento principal que te venía diciendo. El argumento de la vacunación te ha dicho a ti, o sea, lo que se ha informado es que no evita necesariamente que tú contagies a otro, fíjate, porque fíjate el argumento que ella está dando es como que si yo me vacuno, yo no puedo contagiar a otros. Y ustedes buscan en todas las instituciones oficiales que te va a decir claramente que eso no evita que la persona vacunada contagie a otro, ni que se contagie a sí mismo, o que sea contagiado. Entonces se cae ese argumento. Porque es que yo no estoy evitando con la vacuna el contagio. Ahora, si tú me dices a mí que esa vacuna
evita que te dé la enfermedad y que por tanto contagies a otra persona, yo digo, sea justificada, porque no es por ti, es por los demás. Ahí sí, pero en este caso no. Y además, como te dije ahorita, Belkiri, no hay una, digamos, probabilidad inminente de que tú te contagies y contagies a otro por no vacunarte, y no hay tampoco una letalidad inminente de que la persona que se contagie, como que hay una alta probabilidad de que se vaya a morir. Esos dos, la falta, la ausencia de esos dos elementos, incluso en una vacuna que evite el contagio, tampoco entiendo yo sería justificada constitucionalmente. Si fuera así, el ámbito de la discusión fuera totalmente diferente, porque ahí sí entrara una ponderación de derechos entre lo que sería tu derecho individual y el derecho de la salud de la colectividad. Y como sabemos, los derechos no son absolutos. Por lo tanto, sí se podría limitar, entiendo yo en ese sentido, más razonablemente el tema de la obligatoriedad de la vacuna, porque salvaría o salvaguardaría el derecho de los demás de evitar ser contagiados. Pero en el caso que nos ocupa, no es así. Decía alguien por aquí que no somos antivacunas, somos antiobligatoriedad de la vacuna. Exacta. ¿Quién fue que dijo eso? Déjame ver quién fue que dijo. Emerson, así mismo. Emerson Nolasco. Exacto. Exacto. Somos antiobligatoriedad de la vacuna. Así es. Entonces, jóvenes, aprovechar, ¿verdad? Que están todos aquí animados. Pueden seguir haciendo preguntas si quieren. Daniel no le da hambre y el chile. Aprovechar este momento para, mira la cara de Daniel, para invitarles a nuestro live que va a ser el próximo miércoles, donde vamos a tener al magistrado Ernesto Antonio Cabral Gomera, y él nos estará hablando sobre la valoración probatoria en la etapa de la audiencia preliminar. Si tienen cualquier duda, pues estamos todavía a tiempo. De lo contrario, Daniel, pues entonces tu argumento es conclusivo. Bueno, ahí dice. ¿Te acuerdas de tu tiempo de defensa? Sí, el argumento, ¿cómo es el discurso de clausura? Hay que volver a los tribunales, hay que volver a litigar, eso es emocionante. No, mira, como dice Francis también, dice que la gripe se puede contagiar, eso mismo, o sea, hay muchas enfermedades contagiosas que no ameritan una obligatoria de la vacuna, justamente por lo que te estoy diciendo, porque no hay una letalidad inminente ni una probabilidad inminente de contagio con la gente, ¿me entiendes? Hay muchas enfermedades contagiosas que el organismo la combate, ¿entiendes? Entonces el COVID dirán, bueno, pero que el organismo no lo combate porque mira las muertes, porque las muertes no son relevantes, porque cuando uno ve las estadísticas de la gripe y de otras enfermedades comunes, es más o menos lo mismo, ¿entiendes? Entonces, nada, Valkyrie, esta fue una opinión sobre este debate jurídico sobre la obligatoriedad de la vacunación, de la vacuna en este momento específico, no en términos generales, porque como dije, creo que sí puede darse circunstancias donde el Estado puede obligar a la vacunación. Creo que no están dadas esas circunstancias en este momento, con esta situación que vivimos, y por los argumentos, ¿verdad?, tanto jurídicos como fácticos y científicos que hemos dado, hasta históricos también, con el tema de los efectos que ha tenido algunas vacunas de este tipo, de esta naturaleza. Y nada, nosotros aquí, como siempre, emitiendo opiniones disidentes, no es, ¿cómo te digo? No es planeado, no es provocando. No es a propósito. No es a propósito, señores, es que yo no me dejo llevar. Una pequeña anécdota. En la escuela de la judicatura yo me reía mucho con Daniel porque cuando ponían cualquier tipo de tema, todo el mundo era como que así, uno se va como que a lo simple, a lo llano, esto lo voy a resolver de esta manera. Y de repente venía Daniel con una teoría y una cosa que tú te quedabas como que en serio, como que de dónde como que él sacó eso. O sea, él siempre ha sido así y por eso me encanta compartir, porque de una manera u otra, de manera llana, te obliga o te inspira a tener ideas propias y críticas de todo lo que pasa en el sistema. Tenemos un tema pendiente con la ley 5088. Claro que sí, sí, nosotros tenemos muchas opiniones raras, muchas teorías raras, extrañas, pero tenemos, digamos, la seguridad de plantearla independientemente de que algunos estén de acuerdo o no. Entonces, espero que esto le haya servido, digamos, para tener otros argumentos y ustedes ya, cada quien, ¿verdad?, reflexionará sobre lo que entienda desde el punto de vista jurídico y también si entiende que debe vacunarse o no vacunarse. Así que muchas gracias a todos los que sintonizaron y también a los que, ¿verdad?, intervinieron en la conversación.
Muchas Así gracias. es, muchísimas gracias a todos por su sintonía. Esperamos poder contar con ustedes de manera más frecuente. La página de investigación abierta está abierta. Si tienen cualquier tipo de tema que les interese, nos pueden hacer sugerencias y podemos planear los próximos lives con relación a eso. Un placer inmenso poder compartir con ustedes. Daniel, muchísimas gracias como siempre y nada, feliz resto de la noche. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Bye.